solo por el hecho de ser compatriotas, ¿cómo está la formación de la nueva generación de técnicos nacionales? La liga, los equipos grandes son un reflejo de la selección. Las preguntas están, los especialistas también, para ir más allá de los resultados. Nuestra plataforma también está lista para recibir sus opiniones. Vamos más allá. Identificamos las causas, compartimos la realidad, proponemos de cara al futuro. Las perspectivas, los datos, los comentarios de los que saben comienzan ahora. Esto es A Fondo, los técnicos hondureños. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los técnicos hondureños. Buscamos respuestas, tenemos preguntas. Tengo el gusto de compartir esta mesa en esta noche en A Fondo, un capítulo más, en el que abordaremos este tema puntualmente buscando la profundidad de la realidad, de nuestra realidad en torno a este tema que hemos decidido compartir con Nerlin Membreño, con Óscar Salgado, con Jimmy Arturo Rodríguez y la invitación de nuestro colega y amigo Óscar Funes. Así que, queridos amigos, bienvenidos a Fondo. Óscar Salgado, nunca me tocó entrenar con usted y me habría gustado. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. ¿Todo bien? Solo con escuchar, sí, la introducción de los temas ya... Eso te hace hacer una lista de cosas que decir. Sí. Bueno, con Nerlin... retroceder el cassette para ver. Con Nerlin levantamos 2 copas de veteranos, ¿no? Sí, bicampeones. Bicampeón. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nerlin. Gracias. Y la verdad que muy agradecido por el espacio, porque hay una gran necesidad de tocar estos temas. Así que de opinar, ¿no? Y de discutir. Seguro, claro. De discutir. Óscar, bienvenido. Qué alegría tenerte. Igualmente, placer estar acá con Jimmy, con usted, Juan Carlos, con los profes. La verdad que una mesa que yo creo que era necesaria en la televisión hondureña, ¿no? Debatir temas tan profundos, sobre todo ahora que atravesamos un momento crudo donde todo surge cuando las cosas están mal, florecen los problemas, y yo creo que hoy el tema a tratar es muy importante y puede ser clave para que el fútbol vuelva a levantar en Honduras. Hola, Jimmy. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal todo? Muy bien, la verdad muy contento de nuevamente estar en A Fondo y contar con la presencia grata de estos invitados. Al amigo Chaco ya últimamente en algunos viajes hemos compartido. Yo lamento mucho que el profesor Óscar Cocli Salgado no me haya conocido niño, porque acá hubieses tenido aún contención que todavía estaría jugando, pero no pasé por las canchas del profesor Salgado. Creo que una vez fui y no volví. Con Nerlin hemos compartido muchas pláticas, sí, programas, momentos, y también he jugado potra con él. Sí, jugamos. ¿Sí? Varias veces. ¿Sí? No hay nada que comentar, dejémoslo hasta ahí. Me dice que contención, yo le miraba más como defensa central, ¿no? Y lateral, cuando agarras un chico, decís, bueno, póngase de lateral. O ¿De qué juega usted? Donde me pongan. De todo. Jimmy juega con bastante tensión. Bueno, esa es la tensión que hemos querido quitar en este inicio, en el saludo. Nerlin Membreño, que fue futbolista, seleccionado nacional, entrenador nacional, ha dirigido en Primera División, ha dirigido en la Liga de Ascenso y ha sido parte de la estructura organizativa y académica de la Escuela Nacional de Entrenadores, siendo presidente. Y Óscar Salgado, que es entrenador nacional, es actualmente el coordinador de fútbol juvenil del Club Olimpia Deportivo. Es instructor de la NFUT también, que es la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol. Y además te tocó algún momento dirigir en Primera División a Olimpia y creo que a Motagua también, ¿no? Sí, ambos, pero siempre muy orientados a esto del fútbol juvenil, ¿verdad? Pero, como dices pero tú, en Primera División dirigiste sí, como episodio. titular, que estuvimos con Danilo en el momento del tricampeonato, con Juan Carlos, con el profe Vargas, junto con Nerlin, con profe Restrepo, parte de la estructura y lo que es la institución de Olimpia. Nos ha tocado estar, y en Motagua sí estuvimos por 12 años trabajando también, un gran trabajo que se hizo allá en los 90.
y algún tiempo Esa en fue la selección. generación de Motagua que irrumpió con aquella hegemonía que tenía Olimpia y la que inició Ramón Maradiaga. Y Correcto. comenzó el bicampeonato y luego un intervalo, Sí, otro otro bicampeonato, bicampeonato. y por ahí la base de la selección del 2002, ¿no? Sí, todos esos jugadores, Francisco, Iván Guerrero, Junior Izaguirre, Jairo Martínez, etcétera. Bueno, ¿qué técnico te influyó a vos que te hizo deseoso de ser entrenador? ¿Quién fue? Fíjate que desde un inicio, siempre Johan Cruyff, leí un primer libro ahí que encontramos hace unos Mi futbolista 30 y yo. años. Sí, exacto, mi futbolista y yo. Ahí se encuentra todavía. Y ese es un entrenador, creo que nos marcó, ha marcado muchos entrenadores y lógico, ahora con toda la información que existe, ahora te marcan muchos más, ¿verdad? Pero en ese tiempo tú que pudieras tener acceso a un pequeño libro era una hazaña. ¿Fuiste Ne- jugador profesional o no llegó? No. Ok. Pero nos gusta jugar. Nerling, ¿y a vos quién te inspiró a ser técnico? Bueno, a mí como me tocó por ahí en la etapa de jugador, ya casi al terminar, lo de Chelato, mucha influencia porque lo tuve en varias ocasiones, ¿no? La pasión, la obsesión de él por el tema del juego, del entrenamiento. Flavio me ayudó mucho también, porque Flavio era, aparte de licenciado en educación física, también aquí dirigió como técnico y siempre me regalaba material estando de jugador. Entonces, Algunos técnicos distinguen el futbolista que tiene cierta vocación o interés, pregunta. Yo creo Hay que jugadores sí. que preguntan. Yo creo que sí. Uno, bueno, ahora que nos toca también, uno identifica al uno que otro que se ve más, con más atención a la hora de algún tema, sobre todo el juego, ¿no? Sí. Oscar. Sí, me llama la atención lo que dice Nerling. Usted le preguntaba de quién lo inspiró como entrenador. Y él dice Chelato. Y habla de Chelato desde la parte de aptitud, vocación, pasión, entusiasmo. Pero me llama la atención que en la parte de fútbol, estrategia, forma de entrenar, también Chelato llamó la atención ahí. Sí, sin duda, porque bueno, todos los equipos que él tuvo siempre tenían esa característica, tanto desde el juego mismo, colectivamente, y el tema individual. Generalmente los equipos que dirigía el profe tenían eso, por el juego y la capacidad individual del rendimiento del jugador crecía mucho. Y hay muchos testimonios de jugadores que bueno, que nos tocó esos momentos con él, incluso de colegas que siempre uno, bueno, dice, tengo un buen técnico, me ayuda en lo que puedo mejorar y era una característica que él tenía. Bueno, Chelato siempre, cuando se le menciona como maestro de maestros, ¿no? Creo que siempre se le da ese gran valor porque yo creo que los entrenadores son esos, también son maestros, por eso le decimos profesor, porque enseñan, nos muestran. Y en Honduras hemos tenido muy buenos entrenadores, Juan Carlos, lo de Chelato, lo de Edwin Pavón, no vivimos, creo, con Chaco, lo de Zorro Padilla, lo de Quique Grey, que creo que en su Mario momento- Griffin, que Mario son Griffin, los que sí. iniciaron esa generación hacia acá. Y últimamente más el profesor Maradiaga o Héctor Castellón, los hermanos Espinosa, que han logrado tener algún éxito en primera o a nivel internacional. Y yo creo que parte de lo que debemos buscar es quiénes son estas nuevas figuras que vamos a mencionar en programas en décadas, ¿no? Del otro técnico, ¿no? Que se sume a esta lista de entrenadores nacionales y creo que es parte de los temas que hoy vamos a conversar, Sí. ¿no? ¿Dónde están? Sí. Bueno, por ahí va el programa de Un hoy. poquito solo quería, no sé si, bueno, en el Dime, momento dime. me presentaste por confundiste un poquito la escuela y el colegio, porque seguramente en algún momento en el fut- en el fútbol es la escuela Sí. y el colegio es el gremio. Es el Sí. gremio, para que más o menos lo relacionen así, porque si quizá en las aportaciones que hagamos tiene que haber una diferencia, porque nos confundimos hasta los mismos entrenadores. Hemos tocado muchos esos temas. La escuela es la el que academia. forma, la academia. Y forma a luego los entrenadores. el Y el gremio colegio es es el el gremio. colegio, ¿no? Seguro. Eh, Más o menos sí. relacionarlo con, por ejemplo, el colegio de ingenieros. Sí, sí, sí. Y la el universidad, colegio que es el que de titula médicos. al Y ingeniero. la de fútbol es la parte formativa, digamos. Es la Ustedes- formativa. O sea, la licencia de Sí. C, B, A, Es NFUT, Sí. que es NFUT. la escuela.
Es un órgano ¿Vos fuiste creado presidente? por la federación. No, ¿O yo fui fuiste del presidente del colegio. Del colegio. ok, Y ok. una pregunta, ¿el entrenador licencia D ya pertenece al colegio también o no? Claro, claro, desde la licencia de ella Sí. ya puede inscribirse como agremiado del colegio de entrenadores. Ya entenderán entonces, todos ustedes que nos siguen ahora a través de este espacio, el interés que tenemos de penetrar esas estructuras y conocerlas, cómo funcionan, qué tipo de actividad tienen, qué tipo de eficiencia tienen y cuál es el estatus actual, ¿no? Las voces de reclamo a lo largo del tiempo se han ido acrecentando en torno en la ebullición de las redes sociales, ¿no? Las voces son más frecuentes cada vez. Al técnico nacional se le da poca oportunidad. Cuando se habla de la selección también se le considera en menor relación. ¿Pero por qué? ¿Por qué los equipos de la primera división del fútbol deciden más ir por técnicos extranjeros que por el técnico nacional? Todo eso y otros detalles estaremos tratando de evacuarlos aquí en esta comparecencia que tenemos hoy en A Fondo, un espacio de fútbol a fondo que lo hacemos una vez al mes, el último jueves de cada mes. Y está con nosotros Óscar Salgado, Nerlin Membreño, Óscar Funes como una opinión invitada de carácter periodístico y don Jimmy Arturo Rodríguez. Vamos a ir a pausa comercial y cuando regresamos, detalles. Tenemos estructurado el guión y vamos a ir evacuando cada uno de estos temas. En breve regresamos. Continuamos en A Fondo, en compañía de Nerlin, de Óscar Salgado, de Óscar Funes y de Jimmy Arturo Rodríguez. Esta es nuestra segunda edición, es el último jueves de cada mes. Es un dato, la preferencia de contratación de los entrenadores para primera división y en la última década y media, 15 años, es para técnicos extranjeros. Nerlin, ¿por qué? Bueno, es que son varias, yo diría que son varias situaciones en las que prácticamente es un tema de siempre que nos reunimos 2 o 3 entrenadores y que nos toca. Porque el que decide, el que toma las decisiones, el dueño del equipo o el que tiene el puesto de poder en la federación o en los equipos que son prácticamente empresas privadas, lo tienen como algo establecido, como una... ¿Por qué crees? Por eso digo, son varios factores, creo yo. Tiene que ver un poquito la conjunción entre la capacidad que le ven al entrenador, hablo del dirigente, del dueño, el apoyo que él tiene que darle como dueño, como directivo, si le podemos llamar así, a ese entrenador. Y obviamente que hay una desigualdad entre el apoyo a ese entrenador con uno que quizá no es hondureño. Entonces es muy desigual, no se ve de la misma manera. Esa es la percepción que tenemos desde nuestra posición. No solo uno, no solo dos. Yo sí estoy de acuerdo con el tema de los últimos 15 años, sí, creo que sí. Creo que se ha ido agudizando demasiado. Antes, si hablamos de nombres, había mucho más confianza, mucho más apoyo, mayor oportunidad, sobre todo en los equipos importantes. ¿Qué te parece, Óscar? ¿Qué sensación tienes? Yo creo que el porqué, lo que usted consulta, no tiene una sola respuesta. Son varios porqués. Lo que dicen de él, yo coincido, pero es una parte de. Yo, por ejemplo, pongámonos el papel del dirigente que dice Nerlin Membreño. Yo soy presidente de Real España. Real España no queda campeón con un técnico nacional hace 50 años. 1976, último técnico hondureño campeón con Real España. Maratón no queda campeón con un técnico hondureño hace 18 años. Nicolás Suazo fue el último. ¿Dónde está Nicolás? Estuvo con Platense recién, ¿no? De asistente. Entonces también yo creo que el dirigente evalúa números. Ve estadística. El fútbol de hoy es estadística, son números. Y los números son difícilmente debatibles. De los últimos 30 títulos nacionales,
últimos 15 años, lo que decía Juan Carlos, solamente el 18% han sido ganados por técnicos hondureños. Ha habido un dominio de técnicos extranjeros. No quiere decir que lo que dice Nerling no es cierto. Digo yo que es parte de la respuesta que él da, pero también veamos el otro lado, en la parte dirigencial. Yo creo que a la hora de tomar decisiones, los dirigentes, los presidentes, los dueños, ven esos números. ¿Qué piensas, Oscar? Sí, lo que dice Oscar es debatible porque es lógico. Si tú tienes 10 entrenadores y 8 son extranjeros, la probabilidad es mayor lógica para el extranjero, ¿verdad? Pero en el caso de lo que le preguntas a Nerling, el por qué se ha dado ese fenómeno, es claro que como país, como federación, como colegio, como escuela, las competencias y el perfil del entrenador lo tenemos que elevar. Y eso es algo que está muy consciente la escuela, lo hemos hablado con algunos miembros del colegio. Por ejemplo, ahorita se está dando un fenómeno en los últimos 5 años que la escuela está preparando entrenadores. Licencia A, licencia B, licencia B, licencia C, etcétera. Pero esos entrenadores que de repente fueron graduados por el colegio en los últimos 20 años, la federación o la escuela o algún órgano debería reevaluar a esos entrenadores, porque ese es un problema que tú tienes, que te encuentras con entrenadores que hace 20 años sacaron un título y ese es el título que todavía te sirve para dirigir. Y entonces, y tú me puedes decir, sí, pero leo libros, miro YouTube, saco cursos. No, pero yo tengo que tener una manera de reevaluar, así como yo tengo que revalidar un pasaporte, como tengo que revalidar una licencia de conducir, etcétera. Yo creo que eso es algo que el país necesita. Revalidar los títulos que se han sacado en los últimos 30, 20, 10 años, ¿verdad? Porque para mí ahí es donde está Uno de los varios factores, quizás. Y quizás uno de los mayores problemas que tenemos. Sí, como el programa lo dice, ¿no? A fondo, ¿no? Sí. Era el meollo del asunto. Por ejemplo, en Costa Rica, el título de técnico se revalida cada 2 años. Claro. Y hoy en Costa Rica, el 70% de los técnicos de primera división son ticos. Claramente distante a lo nuestro, ¿no? Creo que eso es algo de mucho. A lo mejor sumarlo a lo que dice el Copley. Jimmy, ¿qué piensas? Sí, también enfocado un poco en lo que han hablado ya ustedes y enfocándome, por ejemplo, en los que toman las decisiones, ¿no? Los tomadores de decisiones, los presidentes, los empresarios, los que toman las decisiones. Y hay una nueva generación que viene apareciendo y que han tenido estudios y que se han formado en el exterior generalmente. Y tienen una perspectiva del negocio, tal vez de una forma distinta, y a la hora de pensar en el técnico nacional ya hay un paradigma difícil de luchar o de combatir. Hay un paradigma de que lo de afuera, porque se ha formado diferente, puede tener otros valores mejores que el técnico nacional. Y no solamente en el fútbol. Creo que si nos vamos a la empresa privada también te percatás que muchos de los que finalmente son los gerentes o son los encargados están eligiendo mucho hondureño, porque hay un paradigma general. Y he escuchado varios extranjeros decir que acá, la verdad, los tratamos bien. Son muy bien recibidos y está bien, porque al final tienen capacidades y tienen talentos que saben aprovechar. Y mucho tiene que ver con este mismo entorno en que siento yo se están formando nuestros entrenadores. ¿Bajo qué ambiente estamos mandando a los técnicos a buscar un puesto? Cuando el apoyo o la confianza que tiene el técnico nacional con respecto al extranjero desde ya es distinta. Desde que ya decís técnico nacional hay una valoración diferente, te queda la percepción. Y preferís traer a alguien de afuera y los resultados obviamente pueden respaldarlo. Te van los resultados, como dice Chaco. Los resultados ahí están. Pero también hay otros aspectos que yo siento que el técnico nacional está luchando y tiene que luchar y que tienen que evaluarlo, y es este mismo entorno que hay, de la percepción de que no están capacitados, de que no tienen las calificaciones o que no tienen el manejo de tantos aspectos que tiene un profesor, creyendo que tienen el conocimiento, porque estudian, se preparan, conocen, pero van, ¿cómo lo recibe el grupo? ¿Cómo lo reciben los jugadores? ¿Cuál es el apoyo que recibe el directivo? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Yo creo que todo eso va sumando, ¿no? Aspectos que podemos ir mencionando, sí. Y que también dependen de la persona. Estoy haciendo algo general, ¿no? Porque puede haber alguien que sea distinto, que tenga una ambición diferente, una confianza diferente y pueda superar estos factores. Pero que existen en el país. Yo quiero
un poco apoyarme en la opinión de cada uno de ustedes y hemos buscado una opinión de un colega de ustedes, el profesor Humansor, y lo llevo ahora porque Jimmy habla del apoyo que no es el mismo que se le da al técnico extranjero que el que se le da al técnico nacional. Esa es una de las líneas que creen ustedes que son parte de. Sí. Y la otra, dices, Jimmy, que también la óptica del que se prepara en la industria del negocio del fútbol está en otra dimensión, buscando la capacitación fundamentalmente, ¿no? Claro. Pero de otro tipo. O sea, y creen que el que se ha preparado afuera está mejor preparado que el que está preparado adentro. Okay. Algo decía en esa línea Jimmy y decía Oscar también. Los esfuerzos que hace la escuela ahora. También pasa un poquito por precisamente el que decide. Porque te cuento, alguna situación que es importante ponerla sobre la mesa. En el colegio llegan currículum o títulos de entrenadores que el dueño del equipo o el directivo lo contrata sin saber que si ese entrenador tiene licencia para dirigir en el fútbol profesional nuestro. O sea, han sucedido casos de esos. Aquí hace poco, un español, por ejemplo, porque nos tuvimos nosotros que conocer el de la Real caso, Sociedad, creo que sí. No, el de Real de Minas. De Real de Minas, sí. Claro. Y casos como eso le ha sucedido a varios equipos. El directivo, el dueño, contrata al entrenador sin saber si realmente tiene el título, porque si vas a dirigir profesionalmente, lo primero tenés que saber si tenés licencia para dirigir. Por eso que digo que un poquito la línea de Oscar que dice, ¿dónde nos formamos? Porque ahora nosotros en los últimos años nos damos cuenta que los contenidos nuestros de la licencia, porque incluso se han ido ordenando, se han ido especificando más para que los contenidos de una licencia no se repitan en otra licencia, y eso se ha ido corrigiendo. Incluso seguramente daremos más detalles de un acuerdo que hubo con la Escuela de Fútbol de España, en la que la Real Federación, con la FENAFUT, en la que 2 años estuvimos en eso. ¿Qué te digo? Los contenidos no tienen ninguna diferencia de los contenidos de cualquier confederación en Sudamérica, en Europa incluso, porque los hemos revisado. Y no creo que pase tanto por ahí la decisión del técnico, del dirigente, porque tampoco conoce mucho. Yo lo tengo que decir con toda contundencia. El dirigente ¿Conoce qué? No conoce mucho de cómo ese tipo de interioridades, de cosas. Ha tomado decisiones en las que se ha equivocado. Acierta a lo mejor de 5 decisiones, una. O aciertan de 10 entrenadores en Liga Nacional, 1, porque el que queda campeón, los demás fracasaron en esa intención. Así lo ve el dirigente. Ahora, Nerly, vos mencionás que la misma enseñanza que reciben de Sudamérica, o que ustedes tienen España, lo mismo por ejemplo. en España, pero donde se están formando el entorno, el ambiente es diferente. Obvio, sí, y obvio. eso es un aspecto Por que acá el técnico nacional, y ustedes lo saben, ustedes van y les dan las condiciones o los recursos que tienen. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que valés. Viene un técnico de afuera, crecido en otro entorno, y cuando él pide algo es diferente. Te quiero parar ahí. Sí. Te quiero parar ahí porque justo en esa línea, Emilio Humansor, hemos extraído una cita de una conversación que ha tenido con Jorge Fermán y las presentamos a continuación. Nosotros como entrenadores tenemos una preparación, una educación, un conocimiento muy vago. Yo, para serle honesto, hasta este momento creo que la formación que nos está dando la escuela es muy vaga. Muy vaga. Hace un énfasis en que la formación es muy vaga. Y quiero seguir con Humansor en otra cita, y esto para tener un acumulado de puntos, y quiero escuchar la reacción de Nerlin y de Oscar, porque habla también de otro elemento que Jimmy ha hecho relación. El entrenador nacional, yo creo que en verdad necesitamos
enfocarnos un poco más. Siempre no voy a dejar de mencionar esto, esas actualizaciones constantes, estar a la vanguardia con lo que son las nuevas tendencias metodológicas para tener al dedillo todo lo que es la evolución del fútbol. Pero el principal punto en la oportunidad para el entrenador nacional no pasa tanto por la capacidad del entrenador nacional. Creo que hay detalles que tenemos que afinar, que yo mismo caí en ese tipo de errores, pero creo que el principal punto estaría en el dirigente. El dirigente no cree ya por cultura en el entrenador nacional. Y dice Humansor que porque el técnico le dice al directivo lo que el directivo quiere escuchar. ¿En qué línea? En la línea de esto es lo que tengo de presupuesto, yo me acomodo a ese presupuesto. Y con esos jugadores o salvo la categoría, o entramos a la liguilla, o llego a semifinales, o salgo campeón. Esa es una diferencia con el técnico extranjero que dice, ¿qué plantilla tenés? Esta. Ocupo un lateral, un mediocampo, un 8, dos 9 y ocupo un central. Y ahí complace el directivo en la línea de la exigencia del entrenador, entre otras cosas que decía Emilio Humansor. Sí, está claro que lo que dice Emilio es bastante profundo, ¿verdad? Cuando habla de la formación vaga. Yo creo que lo habla más a nivel de competencias, a nivel de realmente ese perfil del entrenador que hablamos. ¿Cuál es el perfil de un entrenador? Número uno, el conocimiento, el conocer, el saber de fútbol. Número dos, la parte práctica, la parte de ejecución, la realización, el ir al campo y realmente diseñar, desarrollar una sesión de entrenamiento. Pero luego te viene una tercera competencia, que es esa competencia de la gestión, esa competencia de liderazgo, esa competencia de, si se le puede llamar, de la personalidad. Realmente eso, ¿cómo me voy a ir a sentar con Jimmy Rodríguez, presidente, y realmente no es que yo le voy a decir a Jimmy a todo que sí, él es el presidente, pero se entiende que el que tiene conocimiento de la estructura, de la organización, del equipo, soy yo como entrenador. Ahora, de hecho, por eso hay un director deportivo en todos los equipos, ¿verdad? Entonces, si el entrenador definitivamente muestra esa debilidad, es porque esas competencias que hablamos que debe tener un verdadero entrenador no están bien desarrolladas, ¿verdad? Entonces, me imagino que por ahí es donde Humansor habla de esa formación vaga. Y sí estoy de acuerdo con él cuando habla que hay una cultura del dirigente hacia el entrenador extranjero, precisamente por esos números que habla Funes, ¿verdad? Pero como hablábamos, esos números se dan porque, claro, si España en los últimos 20 años ha ganado 1 o 2 títulos y de los 20 torneos lo han dirigido 18 extranjeros, está claro que Ya te digo. al entrenador extranjero, ¿verdad? Sí, lo llamativo acá... Ya te digo esa estadística, Cocli, perdona. El Real España en los últimos 23 torneos lo han dirigido 4 nacionales y 10 extranjeros. Normal, ¿verdad? Que la probabilidad esté muy por encima para el entrenador extranjero, y me imagino que es igual en maratón, es igual en Motagua, es igual... Más o menos anda, por ejemplo, Maratón anda una relación de 6 nacionales y 4 extranjeros. Maratón ha tenido una tendencia inversa a la del Real España. Motagua ha tenido 3 nacionales y 5 extranjeros. Lo que pasa es que aquí hay una situación muy particular, porque Diego Vázquez ha estado 8 años y medio en el equipo. Ahora vemos en pantalla el torneo actual. Por ejemplo, hay 3 nacionales y 7 extranjeros. 3 y 7. Podríamos pensar que 4 y 6 debería ser la relación, tomando en cuenta que son los 4 grandes y el resto tiene presupuesto. Y el profe Vargas está ahí como extranjero. Lo tenemos categorizado como extranjero, tomando en cuenta que la formación fue en Argentina, igual que Diego Vázquez, aunque han hecho actualizaciones acá.
Diego Vázquez jugó acá, pero entendemos que su licencia la sacó en Argentina. Aunque solo dirigió aquí, ¿verdad? Aunque solo dirigió acá. ¿Qué opinión tienes sobre la misma línea, Nerling? Yo es que el tema, un poquito lo que mencionaba Mansour, incluso en el tema de la formación. Ok, yo digo, ¿qué es lo que hace una persona que, bueno, alguno que esté interesado en ser entrenador, en graduarse como licencia A? Bueno, primero empieza ahora licencia D, y eso en cualquier confederación, en Sudamérica, en Europa, en el mundo. Ya hasta llegar a una pro, licencia A, licencia D, perdón, C, B, A y ahora Pro, por ejemplo. Todavía no tenemos Pro. Todavía no tenemos Pro es la top, Pro es la más es la alta. top, En la top. Europa, en Sudamérica, en otros países, para dirigir tienes que tener licencia Pro. En Honduras todavía no existe. Que la tiene David Suazo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en Europa todos la tienen que tener para poder dirigir primera división. Entonces, ¿qué digo con esto? Es un requisito para poder dirigir. El afán o el deseo de cualquier persona que quiere dirigir tiene que tener título. Entonces, tiene que aprobar asignaturas teóricas, en aula, práctica, en la cancha. Entonces, todo el que de alguna manera quiere ser entrenador, su deseo es estudiar para graduarse, para tener el título y que le permita ir a dirigir. Entonces, a mí me parece, hablando de este tema, de las elecciones que hacen y las decisiones que hacen, descarto completamente ese, porque... ¿Cuál? El de elegirlo por dónde se tituló o dónde tuvo su preparación. Obviamente a lo mejor prestigia más, seguramente, que alguien vaya y de aquí de Honduras estudie en la escuela española de fútbol, en la AFA, prestigia más, obviamente. Ahí tiene que ver un tema de inversión, de recursos. A lo mejor eso puede facilitar que en algún momento Chelato hizo su carrera que hizo, porque estudió allá, tuvo esa posibilidad. Eso es una decisión de alguien que la toma. El tema es que no es tan valorarla tanto en el tema del dirigente para descartar tanto al técnico nacional, considero yo. Porque los que vienen tampoco no es que algunos se gradúan hasta en Nicaragua. Yo ahí le pongo un ejemplo y disculpen, Erling. Disculpa. Nazar es un técnico graduado en Honduras. Creo que en los últimos 10 años, y lo vemos de manera destacada como él ha hecho una carrera en UPN, ahorita en Victoria. Desde el ascenso. Desde el ascenso, y prácticamente lo vemos como un candidato ya potencial para selección, potencial para los equipos grandes, y es un técnico hecho, como dicen, 1000% en el país. Raúl Cáceres, que también ha tenido ahorita alguna trayectoria importante, ¿verdad? O sea, por lo que dice Nerling, que no necesariamente de donde tú vienes que te va a garantizar que va a marcar. Sí, hay casos que son excepciones. Castellón quizá es formado en México, ¿no? Quizá la regla es otra, ¿no? Sí, yo quisiera, escuchando a Nerling y a Coakley, me fortalece en una teoría que yo tengo. Coakley decía el tema de conocimiento del juego, método de trabajo y liderazgo a la hora de sentarse con un dirigente a pedir, a solicitar y a aceptar cosas. Yo creo que también ese liderazgo es con los jugadores. Totalmente. Por ejemplo, el perfil que pide, en este caso, el Colegio de Entrenadores para que alguien tenga licenciamiento D, que es la categoría menor, es solamente ser bachiller. Con eso usted ya puede aplicar. Creo que para ahí el perfil es muy pobre, para mí entender. En general, para todas las licencias. Para todas. Entonces, alguien, por ejemplo, y ponían el ejemplo de Nazar también. Nazar pasó por aulas universitarias, es un médico, tiene otro tipo de liderazgo, otro tipo de perfil. Nazar, cuando hablamos de Nazar, sí, lógicamente lo elogiamos por su juego, por su forma, por su idea, pero ¿qué elogiamos de Nazar? Su forma de entrenar, su forma de llevar un equipo desde lo más bajo hasta lo más alto, desde la motivación, desde el liderazgo, desde la vocación. Yo creo que ahí es donde hemos tenido un declive en los técnicos hondureños, y yo respeto mucho a Nerling, a Coakley, su trayectoria es indiscutida, pero creo que hablan los números, el declive que ha habido. Decía Jimmy al inicio, Mario Griffin, Padilla, Primi, Chelato, nos quedamos en mucho tiempo atrás. Y no ha habido, va de la mano con lo que decía Coakley, esa revalidación cada 2 años de conocimiento, pero no solamente es el método de trabajo. Yo sé que el 4-4-2, el 4-5-1, eso se estudia, se prepara, se puede trabajar, pero el creer, el que el jugador crea en lo que el técnico le está diciendo. El Cholo Simeone, por ejemplo,
¿Cuál es su mayor fortaleza? Sí, ordenarse atrás y todo, pero desde lo anímico. Él levanta equipos desde lo anímico y creo que ahí fallamos. Quiero mostrar un par de citas que la producción ha sacado sobre algunos técnicos, sobre lo que han comentado, y vamos respaldando las opiniones de cada uno en la línea de lo que ustedes van ofreciendo. Por ejemplo, Cruyff, uno de los que te estimuló, en una cita muy breve, habla sobre esa personalidad que el técnico debe de tener para tomar la decisión. Y dice, si no estás preparado para eso, vete a una vida más cómoda que es en tu casa. Ahí nadie te molesta. Esto tienes dijo, que tomar decisiones. Así es. Si tú tienes esta fuerza mental del carácter, es un buen entrenador de primer equipo como Barcelona, o como el Ajax, o como Manchester, o como grande. No tiene nada que ver con la calidad futbolística, ni con la vista. Nada. Tiene que ver con el carácter de llegar a lo que tú piensas que tienes que llegar. Si hay un jugador, o un hecho, o un cualquiera que te molesta porque no hace lo que debe, hay que liquidarlo. Hay que liquidarlo. Bueno, nos hemos pasado de la realidad de contratación, ¿no? Pero es que hemos tocado la periferia del perfil del entrenador. Y será que la formación está bien, pero le falta personalidad, un poco la competencia de la que Coqui hablaba. ¿Será que el técnico valora que un técnico vende más, que le trae más gente al estadio? ¿Será que el otro no le gusta porque es muy polémico y no quiere personalidades polémicas con las que tenga que lidiar? Elige tener un técnico que es tranquilo, que es fuerte en el entrenamiento, que dirige bien, o que hay técnicos que tienen diversidad de personalidades. Como es bueno dentro de la cancha, dentro del entrenamiento, dentro del partido o dentro de los escritorios, en alguno debe de no ser tan bueno. Entonces, ¿será que el técnico, el directivo valora cosas para tomar decisiones? El estilo de dirección de ese entrenador. Sí, por ejemplo, hay unos que tienen una vista más a la formación. Dice, este le da chance a los jóvenes. Es un plus. Y quiero este técnico. Nerlin, ¿crees que los tomadores de decisiones, los dueños de los equipos, o los directivos, los presidentes, valoran más allá de la nacionalidad los estilos y las conveniencias, los presupuestos y las necesidades? Pues, que es difícil por el tema, porque generalmente todo va ligado al resultado, ¿no? Al resultado, y uno es el que gana. Por ejemplo, estamos de Liga Nacional, uno es el que gana. Y lo que uno ve de los comportamientos, porque si hablamos de comportamientos, de fases de juego, un poquito lo que mencionaba el Chaco, de sistemas, de jugar bien o a veces no tan bien, uno ve de algunos que quizá por esa decisión que mencionas no se ve tan marcada en cuanto a esas cosas, porque al final es uno el que gana, y generalmente ¿quiénes? En nuestro medio, 2 o 3 en los últimos años. Entonces uno ve que en esa desigualdad de esas decisiones no se justifican a veces. Hacer a un lado al que quizá tiene una formación que, bueno, que ya más o menos hablamos, que no tiene nada que envidiarle, que a lo mejor tiene que ver con lo que mencionas, porque es polémico, porque tiene su carácter, porque tiene su personalidad. O no, o porque le falta, o porque le sobra. Pero a la hora, bueno, él mencionaba algunos nombres hace poco de técnicos nacionales que han demostrado en los últimos años que sus equipos juegan bien, más allá de que protestan alguna acción o tienen algún fracaso o que no llegan a una liguilla, pero sus equipos no tienen nada que envidiarle a uno que tiene quizá más. Si nos vamos, por ejemplo, desde la contratación, desde el marcar objetivos, si lo platicábamos creo en el programa previo, ¿cuál es el plan de cada equipo? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Cuál es el objetivo que tienen de cara a las competencias? ¿Quiero un técnico formador? ¿Quiero un técnico que me vaya a pelear defensivo? ¿Qué es lo que pretendo? De repente contrato a alguien, pero si es hondureño y porque está esa plática, desde que es hondureño el pago es diferente, el trato es diferente. Viene el de afuera y tal vez te marca o tiende el poder de negociación que tiene él, viniendo de afuera, de un país exterior para acá, tiene más valor. Pero el torneo mismo, y ya hemos hablado también del formato, te expone que en 3 partidos
Si los resultados no se dan por distintas razones, por más plan que vos tengas, 3 partidos, fuera. Es más fácil cortar al Nacional que en ocasiones ves la perspectiva desde afuera del que viene y tiende a recibir esa trayectoria, ¿no? ese apoyo para cumplir un contrato, para cumplir un proceso. Acá los procesos que siempre se hablan, es cierto, es en base a resultados, pero no puedes en 3 partidos cortar. Y acá la misma naturaleza de la competencia, y pasa en todos estos países de acá de Sudamérica de torneos cortos, que obligan que en 3, 4 fechas ya esté marcado un camino y parece que está liquidado. Yo creo que eso afecta Bueno, especialmente al técnico. el Potro Gutiérrez perdió 4 partidos y había que cortarlo, ¿no? No sé si tú como directivo qué decisión habrías tomado. Y venía de una final. Venía de un proceso. venía de una final. Ramón Maradiaga perdió muchos partidos continuos y se sostuvo con todo el proceso, ¿no? Pablo Lavallén llegó a semifinales y no siguió. Las urgencias también demandan toma de decisiones. No, y cada caso tiene sus cada matices caso por dentro tiene- también que a veces desconocemos. Lo del Tato García, que era un extranjero y por otro. O sea, Pero que sí estamos claros, Juan Carlos, en esa misma línea de Jimmy, que hay más paciencia para el de afuera. Hay Bueno, mucha pero más no paciencia. la hubo con Gutiérrez, con Lavallén, No, pero tú con ya Tato tenía, García. ya tenía 2 torneos. Ya te venía de un año. 2 torneos, en el tercer torneo es que... Yo creo que Lavallén sí la llegó a tener. Yo no sé ¿Paciencia? si yo creo que si 5 partidos no los ganás a un técnico nacional en Olimpia, No, habían perdido 6 partidos de 18. no sé si hayan tenido tercio. ese compás de espera. 33%. Sí. Pero lo que pasa es que, mira, hay ejemplos, ¿no? Es que nos podemos ir de ejemplos a ejemplos, pero la perspectiva o ese paradigma que insisto que existe, de que el técnico nacional no se le va a tratar es que pasa del propio jugador y no sé, ustedes me pueden decir más, y desde que llega un técnico nacional a un plantel, a que llega un técnico extranjero, se trata igual, se comportan igual. Obviamente que el técnico debe imponer ese respeto, debe imponer ese ejemplo a No, seguir. pero generalmente en esa contratación casi siempre este es el plantel que hay, lo mencionabas un poquito, esto es lo que hay como tu salario. Generalmente es así, ojo, no solo con los jóvenes, sino con técnicos aquí que han estado acá y que son extranjeros y que han hecho prácticamente su carrera acá. Generalmente no escoge mucho el técnico nacional, ni a veces hasta ni siquiera su cuerpo técnico, por ejemplo, porque ahora es muy usual que el cuerpo técnico de afuera viene con asistente, preparo físico y hasta entrenador de porteros. Hace unos años, 10, 15 años, solo venía el entrenador con el preparo físico. Quizás el preparador físico. Quizás el preparo físico. Entonces, hasta esas cosas han ido cambiando. Sí. La relación e incluso la contratación es totalmente distinta. Bueno, y los valores, ni qué decir. Bueno, vamos a hacer pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir conversando en este tema. Vamos a ver algunos datos de esa relación en Liga Nacional. Acá están. Los últimos 22 campeonatos de la Liga Nacional tienen este registro y nacionalidad, porque es nuestro tema, ¿no? No alcanzo a chequearlo. Dice Primi, Maradiaga, el clausura 2011, después Danilo Toselo, los 3 con Olimpia, después Juan Carlos Espinosa, que asumió por Toselo, Ronald Medford con Real España en el 2013, con la era Vargas Diego, ¿no? Vargas con Olimpia, Diego con Motagua, Vargas con Olimpia, Castellón, que rompió la hegemonía de los grandes, ganando en el 2015. Ahí vienen los de Diego Vázquez con Motagua, Tato García con España, Héctor Vargas con O sea, Maratón. cuatro nacionales. 4, sí, es más o menos el dato que les daba al inicio. Aquí están los últimos 22 torneos. Yo les decía los últimos 30 torneos. ¿Cómo está la relación de 30? Solamente el 18% ha sido ganado por técnicos Contemplando hondureños. que Diego Vázquez no es considerado nacional, ¿no? Correcto, contemplando a Diego como argentino. Y un dato ahí que va Ahora, vinculado, Diego Juan Carlos. rompe un poco esa brecha porque ocupa un espacio de tiempo bastante prolongado siendo extranjero, ¿no? Altera bastante esa Sí, estadística. y hay un dato también que para mí es revelador, honestamente, y con Cocli lo hablábamos fuera de cámara. No sé si la palabra es declive o la escasez de entrenadores que puede haber de un tiempo para acá,
Pero si vemos los 30 torneos para atrás, o sea, los 30 últimos, contando los 30 anteriores, el corte hacia atrás, digamos 30, hay un dominio hondureño del 60%, son técnicos nacionales campeones. Ahí, o sea, se terminaron los Chelatos, se terminaron los Nicolás Suazo, el Zorro Padilla, Griffith, se terminaron. Y vienen técnicos muy bien formados, muy bien trabajados, pero que no tienen éxito en cuanto a títulos. Pero eso tiene algún desfase. En el 67 se crea el Colegio de Entrenadores, Mayro Griffin y Carlos Padilla. Esa es historia, ¿verdad? Sí. El Colegio Nacional de Entrenadores, interesados en capacitar al entrenador. En el 96 más o menos la federación crea un órgano que se llama ENEFUT, Escuela Nacional de Entrenadores, y prácticamente le quita al Colegio de Entrenadores la formación y la capacitación de entrenadores. Todo eso era un problema, eso. Bueno, por eso siempre hay un responsable. Sí, total. Entonces, lastimosamente tenemos que decirlo, pero son las autoridades las que nos gobiernan, las que tienen y llegan a esos puestos de poder en la federación y en esos puestos donde se toman decisiones. Pasaron 26 años para que la FIFA hace pocos obligara a la federación a que los entrenadores volvieran a tener voz y voto en los congresos de la federación con 2 diputados. Ahí es donde empieza otra vez a surgir el tema de darle la posibilidad al entrenador de poder decidir, al menos de elegir una autoridad. Entonces se dejaron de hacer cosas. Yo creo que la escuela hace un gran esfuerzo en los últimos años. Yo soy parte. Entre las 5 mejores de CONCACAF. En los últimos 5 años, pero la antes de eso. La escuela de Honduras está entre las mejores 5 de CONCACAF. ¿Basado en qué? Actualmente. En los programas. Métodos. En métodos, en la formación de entrenadores. Porque el dato que tú dices, fíjate que es importante, que dices que 30 años para atrás, entrenadores nacionales, pero es que ese dato va relacionado al estancamiento que ha tenido nuestro fútbol, porque nosotros decimos, ¿y qué hizo Panamá? ¿Y qué hizo Canadá? O sea, nosotros dejamos de invertir en infraestructura, nosotros hemos dejado de invertir en formación de entrenadores, o sea, en todo lo que es desarrollo de fútbol, nosotros no lo hemos hecho. Y Panamá ha invertido en desarrollo de fútbol, Canadá, etcétera, y todos los otros. O sea, entonces ese estancamiento en todo lo demás también ha calado en los entrenadores, porque también ha habido un acomodamiento de varios entrenadores a las circunstancias que le presentan y no levantan la voz o no exigen algunos aspectos que otros tal vez sí lo hacen más. O desde afuera lo hacen, porque también viene un entorno diferente y se enfrentan con algunas otras circunstancias. Y el técnico nacional, que aparte de eso, se acomodan a aguantarse, a quedarse más como un rol de asistente. Por el trabajo. Por ejemplo, por eso, hay varios ejemplos. Quiero ir a pausa, Jimmy, perdón. No, está bien. ¿Vos sabés cómo funciona esto? No, yo sé. La pausa. Yo sé. Pero, porque tengo que ir a pausa, pero el cruce de opiniones está muy interesante. Seguimos cuando regresemos y damos la palabra también al profesor Castellón, que le hemos preguntado hasta México, le habríamos querido tener aquí también, pero nos ha compartido una opinión y queremos compartirla también con ustedes. Volvemos. Continuamos en A Fondo. Gracias por seguir con nosotros en compañía de Nerlin Membreño, de Óscar Salgado, de Jimmy Arturo Rodríguez, el campeón del pueblo, y de Óscar Funes. Eso en San Pedro poco. De verdad, Jimmy. Poco seguimiento en San Pedro. Pocos seguidores. Pocos seguidores y poca gente. No, Chaco, yo creo que en San Pedro tenés que hacer un nuevo censo porque ahí... Tienes que salir más, Chaco. Es uno de 10. Vos le preguntaba a Jimmy un día, ¿conoces la Flor del Campo? Claro. ¿Conoces la cancha del Infop? Por supuesto. ¿Has ido a Campiza, Jimmy, en San Pedro? Ahí no he ido. Pero... Ahí está. Bueno, yo no quisiera a ustedes restringirles ni las ganas ni la oportunidad de que digan lo que tengan que decir o lo que quieran decir, ¿no? El programa está diseñado para que lo expongan del modo que quieran, si es amable o menos amable o directo, digan lo que tengan que decir. Le hemos preguntado una opinión al profesor Castellón, que fue instructor en México, que fue campeón
en Honduras Progreso, que fue subcampeón, creo, fue subcampeón con la Real Sociedad. Y ha sido el último técnico campeón en el fútbol de la Liga Nacional. Esto nos ha compartido. Este tema de los entrenadores nacionales no es propio de Honduras. Es un problema, o no sé si se le puede llamar problema, pero es algo que está pasando México, Centroamérica y el norte, los países del norte de Sudamérica. Se nutren de países, de los entrenadores de países que exportan entrenadores y jugadores. En este caso Argentina, Uruguay son los que más exportan entrenadores. Entonces no es un tema propio de Honduras. En la primera división de Honduras hay muy poco entrenador nacional. Es cierto que hay pocas oportunidades para la primera división. Primero por la cantidad de equipos que hay, ¿no? Al ser 10 equipos, la mayoría opta por importar algún entrenador. Y eso pues quita la oportunidad a algún nacional. Pero también es cierto que el entrenador nacional, cuando ha tenido la oportunidad, los resultados no han sido los mejores, y en ese sentido también va mermando la posibilidad de dirigir en la primera división, ¿no? Y por lo tanto el éxito no llega fácilmente. No es fácil dirigir en la primera división del fútbol de Honduras. Es complejo por mentalidad, por formatos, por resultados inmediatos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega un entrenador, en este caso el entrenador de Motagua, y el efecto es inmediato, eso da pie para que sigan trayendo más entrenadores extranjeros. Pero sin embargo, creo que la capacidad la tienen los entrenadores nacionales. Creo que hay que recorrerlos más, y los pocos que han salido a capacitarse al exterior pues tampoco han mostrado sus conocimientos dentro del medio cuando han tenido la oportunidad, pero que el conocimiento está ahí, ¿no? Hay que capacitarse, no solo es de irse a tomar la foto al estadio o con el instructor o con el presidente de la federación tal. No, hay que aprender, hay que saber aplicar. Los métodos están cambiando con mucha frecuencia, y entonces en ese sentido hay que aprovechar para prepararse y poder transmitir al futbolista los conocimientos, ¿no? El convencimiento sobre todo, porque esto es de convencer también. Ahora el jugador ya no fácilmente se engaña, ¿no? El jugador ya sabe de qué se trata, y en ese sentido ellos están pendientes de qué es lo que uno les transmite. La gestión de grupos, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va esto, y mientras nosotros no tengamos los resultados que debemos de tener, pues no vamos a tener espacios en la primera división. Sin embargo, en la segunda división creo que se están haciendo cosas buenas, hay entrenadores que están haciendo buenas cosas, y también por ahí están mostrando sus conocimientos, ¿no? Bueno, el profesor Castellón dándonos una opinión en torno a esta pregunta relacionada con el tema que tratamos ahora aquí. ¿Lo siento autocrítico o crítico? Muy autocrítico. ¿Y qué opinión tienen? Él conoce, ha tenido muchos equipos y mucha experiencia. Eso también es clave, porque yo decía el tema de obtener el título a través de aprobar asignaturas, pero el entrenador lo va haciendo el día a día, la experiencia, el contacto en la cancha, el jugador, la experiencia que vaya teniendo también. Eso también es otra. Y él habla mucho de eso. Él ha tenido mucha experiencia en cuanto a
varios equipos, quizá equipos que no proyectan tanto, ¿no? No he tenido equipos grandes realmente, la mayoría han sido equipos chicos y he tenido buena experiencia y buenos momentos. Entonces, una voz autorizada para poder, aparte el profe Castellón es un buen pedagogo, ¿no? Es un tipo Enseña bien. Enseña bien, que sabe llegar. Eso es de las cosas Convencer, ha que dicho él. Convencer, habla Convencer. mucho. Credibilidad Liderazgo. mencionó. Credibilidad mencionó. Parte de liderazgo. Sí. Coqui, ¿qué pensás? ¿Estás de acuerdo hasta qué punto con él? Mira, le tomo la palabra cuando Castellón dice que a veces el técnico, para querer impresionar un poco, bien sea al medio, bien sea al periodismo, al dirigente, dice voy a una capacitación. Pero como dice él, en realidad voy a tomarme una foto con el instructor, una foto con el presidente o algo de una federación, lo dice porque él sabe que así es, desgraciadamente. Pero me voy a salir un poco del tema porque acabo aquí de recibir un mensaje y es un tema que cuando tú dices, Digan lo que quieran díganlo. o tengan que decir. Porque para mí es un tema que le está haciendo mucho daño a los entrenadores, sean entrenadores que fueron graduados por el colegio o ahora entrenadores que son graduados por la escuela. Es así, ¿verdad? Por ejemplo, yo hace poco dije que la escuela está rankeada dentro de las 5 mejores escuelas De CONCACAF. de CONCACAF. Eso es algo que lo dice CONCACAF. Es un mensaje que a mí me manda aquí el licenciado Marco Garay, director de la Escuela de Entrenadores. Pero con la misma me manda el vicepresidente del colegio, Cristóbal, ¿verdad? Descalificando esa opinión. ¿Me entendés? Entonces, cuando tú te encuentras que estos dos gremios se descalifican, si la escuela hace algo, lo descalifica el colegio, y si el colegio hace algo, lo descalifica la escuela. Entonces, ahí el que queda en medio es el entrenador. Y esto con mucho respeto para ambos, ¿verdad? Pero vale la pena. Pero porque- este tipo de cosas son las que precisamente dejan al entrenador en medio. Y si el dirigente ve que el mismo entrenador se descalifica Así mismo. a sí mismo, ¿qué credibilidad va a tener el dirigente sobre ese entrenador? Entonces, yo le decía a Nerling en la pausa, tú, no sé cuántos años han pasado, no puedes sentar al director de la escuela con los miembros del colegio de entrenadores porque no pueden ni verse. Entonces ahí estamos en un grave problema. Y acá es donde pueden intervenir las autoridades, en este caso específico la Y con federación. respeto ahí a los miembros Mira, la del federación colegio de es, escuela. es el órgano que manda, ¿no?, a que el fútbol evolucione, se desarrolle y tiene que velar por jugadores, entrenadores, árbitros y por todos los aspectos que hemos mencionado. De la escuela de entrenadores que ustedes han sido parte, que son parte, si tan bien calificadas están y tan buenos entrenadores están surgiendo, entonces algo está pasando, ¿no? Creo que es la pregunta acá. Entonces, ¿por qué cuando tienen una oportunidad o no consiguen el resultado o simplemente no se le da? Yo creo, insisto, con el entorno que tenemos que de cierta forma también afecta al técnico nacional en comparación con el técnico de afuera. Yo creería que de la misma escuela, vía la federación, ustedes pueden identificar algún técnico que vean ese potencial realmente de desarrollar y bueno, enfocarse en él y prepararlo mejor. Tienen alianzas con la Federación Española de Fútbol, más estudios, más entrenamientos, más preparación y transmitirlo para que llegue al directivo, transmitirlo para que nosotros en los medios también lo expongamos. Porque nosotros los medios también muchas veces nos dejamos llevar también por la misma línea de pensamiento al técnico de afuera, aunque ejemplos como el de la Tota Medina resaltan, ¿no?, ese que viene de afuera y pone en orden un equipo que parecía que venía para abajo. Es importante eso. No dejen de pensar en identificar, capacitar, estudiar. Eso nunca va a estar de más. Nunca va a estar más para competir con el técnico de afuera y les está quitando en este caso los puestos. Pero en esta mesa, Jimmy, se han dado soluciones. O sea, han surgido los problemas. Coqui decía recién ese divorcio que existe entre el colegio y la escuela. Bueno, debe ser unificado, debe haber comunión. ¿Quién lo logra? La ¿Quién federación lo lidera? debería. ¿Quién lo debe de Debe liderar? aparecer un líder. ¿Cómo que se diga, resuelve ese conflicto? Por eso escapa, puede explicar mejor porque fue presidente del a nuestra colegio. percepción. Por eso llegamos a ese punto, que al final nuestras autoridades son las que han descuidado ese tipo de cosas. Yo te digo porque, pues lo mencioné anteriormente, la federación, que es el máximo organismo, que es el que rige todo, a cada uno de los miembros, Liga Nacional, ascenso, regionales,
Todo el fútbol. Todo el fútbol. Nos hemos sentado en algún momento como presidente. Ahora mismo tuvieron la semana pasada una reunión y no han logrado eso que menciona un poquito Salgado, conciliar, sentar, porque la federación crea un órgano de la escuela para manejar la formación de los técnicos en afán de mejorarlo. Pero hay estatutos, hay reglamentos, que sí los tiene el colegio. Gremiar. El colegio sí tiene esos estatutos. Por eso, pero entonces algo de razón llevan los directivos. Te digo algo, te comento algo. Mira, la federación, por ejemplo, fuimos a hacer una petición, una única, me acuerdo, la tengo acá. Le dijimos, así como el entrenador que tiene un contrato que va a dirigir en Liga Nacional, Liga de Ascenso, tiene que pagar un impuesto, que eso le permite, una vez que tiene el contrato o que es contratado por un equipo, tiene que pagar ese impuesto para poder conseguir la licencia federativa y poder dirigir. Eso le da la posibilidad de poder dirigir. Nunca el cuerpo técnico en las diferentes selecciones menores de la federación no paga el impuesto. O sea, es un tema que nosotros, o sea, que el CONEF considera un trato igual. El técnico que de la federación con el técnico que paga un impuesto por dirigir en primera división. Y no se pudo, o sea, imposible, por dos cosas, por dos razones que miraba el CONEF. Porque prestigia el gremio, que Pinto sea agremiado del CONEF, y porque Suárez sea agremiado del CONEF, que Coito sea agremiado del CONEF, porque son técnicos que seguramente tienen carrera, pero no están registrados en el CONEF como agremiados del colegio. Y eso el CONEF lo miraba como algo que prestigia al colegio. Bueno, la federación nunca nos colaboró en eso. Otra cosa, que el técnico de Liga de Ascenso, una vez que lo separen, le paguen los 2 o 3 meses de torneo, del contrato, que es muy usual en ligas de ascenso, por ejemplo, se da más. Algunos equipos en primera, pero se da más en Liga de Ascenso, que el torneo dura tan poco, separan al técnico y lo separan sin pagarle ni siquiera un mes de salario. Entonces, esas dos cosas que ahora me recuerdo, nunca recibimos una respuesta cuando la federación lo puede hacer. Eso está en la misma línea de los jugadores también, ¿no? Los entrenadores igual que los jugadores. Hay que armonizar un montón de... Está más protegido el jugador en esa parte. El técnico de repente vive un poquito más ese tipo de... Sí, la ingratitud del técnico que a veces dura 2 meses. Porque volvemos al punto menos. que quizá en la federación debe de haber alguien que gestione esas cosas, porque comparto eso. A mí me ha tocado estar como presidente del colegio y hablamos mucho de ese tema porque también estoy ahora en NFUT y siento que ahí debe de haber un acuerdo en los que tienen que llegar la federación. Decime lo contrario si querés, pero entonces estoy entendiendo que hay un problema a lo interno que impide que se prestigien para sí mismo y que el directivo observe un perfil diferente del que hasta ahora mismo está viendo. Totalmente. Esa es mi percepción después de escucharlos, que yo no me enteraba de ningún modo que podía existir ese tipo de relación. Hay que sentar esos dos órganos así en una mesa, en esta mesa. Carlos, hay recursos, hay capacitaciones, hay acuerdos, hay convenios que los gestiona la federación, que al final son los encargados de actualizar, de capacitar, de formar los entrenadores, porque tienen esa responsabilidad. Antes lo tenía el CONEF, sí, lo tomaron ellos. Yo decía un ejemplo del tema del fútbol hondureño en general, es como un árbol que se ha marchitado, ¿no? Y los entrenadores es una rama de ese árbol. Yo le decía el ejemplo a Cocli. Ellos tienen que resolver primero esa rama. Tienen que solucionar sus problemas internos que ahora aquí florecen. Tienen que hablar lo que decía Castellón. Yo a Castellón no lo había escuchado. Yo vine recién, me senté acá y lo escuché ahora. Y yo dije eso que dijo Castellón, el tema de credibilidad ante los jugadores, manejo de grupo, no son cosas que se aprenden en las clases. Tal vez si hablan algo teórico, claro, etcétera. hay cosas de la academia y hay cosas correcto, de la vocación, competencia, de la vocación. La vocación. ¿No? Entonces creo que deben de enfocarse en ellos mismos, por ejemplo, lo que decía Cocli, revalidar títulos cada 2 años. A ver, Oscar, porque las capacitaciones... Pero en esas cosas que mencionas y que nosotros mencionamos, siempre llegamos a la desigualdad que hay en el técnico. No, técnico correcto. O sea, ¿por qué al técnico, al nacional, sí, de acuerdo, no se le respalda, no se le da la posibilidad de esos dos? Pero la confianza, creo yo, al de afuera. Decía Juan Carlos recién. Entonces el dirigente tiene un poco de razón en no creer tanto en el técnico hondureño. Denle ustedes esa credibilidad. Denle en esa formalidad. Los dos mismos gremios. Porque estamos de acuerdo, no, estamos de acuerdo que lo decía Jimmy recién, que los dirigentes tienen poca paciencia con el hondureño. Eso se sabe, eso está a leguas, está a la vista. ¿Pero por qué? Porque ellos tal vez ven del lado de los entrenadores desorganización, la preparación la pueden cuestionar, el tema del liderazgo.
Hay que ver, ¿no? Ese liderazgo y al que final, tienen a lo interno también pueden tenerlo como Jimmy, y al gremio, final, como colegas, como compañeros para buscar justamente y lo que platicamos acá, conversarlo y bueno, cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son estos aspectos en los que estamos quedando en deuda o cuál es la percepción, insisto, el paradigma que hay, que ya está como establecido que el técnico nacional no tiene el mismo valor y Castellón, que el extranjero. Castellón no se quejó de la oportunidad de los hondureños en ese video. Castellón dijo, hemos recibido oportunidad y no la hemos sabido aprovechar. Hay otra cosa que me da la impresión, tratando de descifrar lo que hay, que al final surge como como que Salomón Nazar es el que se escapó de una estructura de forma independiente en la que no quiero pertenecer a un gremio en el que nos estamos... Sí, pero Juanca, pero ahí entonces Nahún se Autodescendiendo. escapó. Entonces Juan Carlos se escapó. Bueno, esa es la... O sea, ¿Y cómo lo yo interpretamos de distinto modo? No, es la desigualdad de las Porque te voy a oportunidades. decir, La desigualdad de las Olimpia en 20 oportunidades. años, A Nahún lo separaron siendo primer lugar y invicto. Yo entiendo que En renunció. cambio, Keosellán estuvo en 2 finales y las perdió. Yo entiendo y tuvo todo el tiempo. Yo entiendo que renunció Nahún. Y bueno, producto de lo mismo que hablamos. Ahora, ¿por qué un Jorge Ernesto Pineda Espérame, producto de lo mismo, ¿cómo así? No, de todo este tipo de cosas que hablamos, del apoyo, del respaldo. No, pero si él renunció, Sí. ¿qué tiene que ver el... Pero no fueron los resultados, entonces. No, pero él renunció. Yo lo que te quiero decir es que quiero entender todo. Que Olimpia, que es una institución en la que, digamos, para relacionar el dato, solamente Juan Carlos, Nahún, Chelato, en algún momento hubo un interinato, Zambulá creo que estuvo también Y Gilberto. Gilberto, pero Gilberto estuvo antes de 20 años. Sí. Estoy hablando de una muestra de 20 años. Es mucho tiempo, son 40 campeonatos aproximadamente. Y la aparición de entrenadores nacionales, por eso te digo, no surgieron del baúl de los entrenadores. Claro, en esos 20 Surgió años de ahí Olimpia ha mismo. sido campeón más veces. Exactamente. También tiene esa Pero mira relación. que Chelato, por ejemplo, creo que se lo delegó o se lo dio a Domínguez y luego, Tapagón también en eso. y luego apareció Nahún con 3 episodios continuos. Entre ellos estaban ahí, pero tampoco había oportunidad para otros, aunque fueran nacionales. Juan Carlos Espinosa ha sido 3 veces campeón de Honduras. Siempre me inquietó por qué no optar a dirigir en otro equipo. Jorge Ernesto Pineda fue finalista con Victoria, fue finalista con Maratón. ¿Por qué acomodarse a un puesto De asistente? de asistente? Nicolás Suazo fue campeón con Maratón y ha terminado siendo más asistente. Le dan 3 partidos y lo cortan con Platense. Y Carlos Martínez creo que tuvo... Carlos Martínez tuvo algunos procesos, aunque él sigue dirigiendo en segunda división. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué respuesta podemos encontrar a que Bueno, estos Mauro entrenadores- Reyes estuvo en una final con Real Sociedad igual que el profe Castellón. Estuvo en España también, Real España. un equipo- ¿Qué Bueno, termina pasando con esta figura? ¿Qué termina pasando con...? y volvemos al mismo punto, el que contrata, el que decide, el que toma la decisión de perfilar al entrenador que quiere en su equipo. Pero yo te veo a vos. La Vos mayoría fuiste son- asistente del profesor Héctor Vargas y decidiste ir por otro lado. Fuiste asistente de Maradiaga, pero vas por otro lado y estás luchando. Y eso pasa por tu carácter. Vos querés tener éxito como técnico. Ellos han llegado a tener un punto alto, pero después van bajando. No sé si por no oportunidades o simplemente porque no tienen tanta ambición. No hay, Se han quedado en... no hay un proyecto que te seduzca, también puede ser, ¿no? Pues no sé, pero yo quisiera más gente así o yo quiero ver esa rebelión. Y el mercado que dice Castellón también, es que si yo quiero ser técnico tengo que tener claro que las alternativas son 2, 3 o 4. Son Después es bien bravo. El Pero mercado laboral del técnico Pero es en sumamente ese bajo. mercado hay decisiones marcaditas que tiene que ser en varios equipos, en los 4 grandes que tiene que ser extranjero. Y si hablamos de la selección, también tiene que ser extranjero. O sea, estamos claros que eso es así. Bueno, como él tiene, no sé si es tanto. Juanca, si ves lo que más o menos ha venido sucediendo en los equipos, el dato que él menciona, de la España, en lo que más o menos el comportamiento de los equipos grandes viene siendo así. La mayoría de los técnicos nacionales son para pelear descenso, para... Claro, pero empezar en un grande, sin tener tanto recorrido, también puede ser una decisión arriesgada del equipo. Por ejemplo, Motagua, lo más reciente, con el Nene. Toma una decisión, separa a Diego Del Vázquez, 2000. queda el Nene Obando.
Mira, Y mira lo que pasa con Motagua con Nene. Yo digo que eso es un caso puntual, pero tampoco queda tan bien posicionado el técnico nacional. Y cuando viene Tato, ¿cómo es Tota Medina. la Totaneta, viene el Tota y de repente el equipo levanta. de los descendidos, Jimmy. Este dato es más dramático, ¿verdad? Porque aquí, mira, te aparece que los descendidos somos hondureños. Alberto Romero, Argentino. Argentino, ¿qué más está ahí? Bueno, el Chelta Mirano, que Es hondureño. es hondureño, ¿no? Aquí se... ¿Por qué no? Te digo, por Ahora, ejemplo, ese dato es cruel y me parece injusto. Sí. Porque los equipos chicos siempre dan los hondureños. Tal vez se lo han ganado. Usted, Es un dato que no tiene sentimiento. No, Sí, pero... la crueldad es un sentimiento. Aquí yo- estamos dando información. No, esa es ahí- información. y desde la perspectiva, como los técnicos ahora, eran siete extranjeros y 3 nacionales, y ahora tenés 2 extranjeros en la final. ¿Qué pasó con los otros extranjeros también? O irnos a la perspectiva de cómo vemos el fútbol. ¿Nos gusta el fútbol? Yo creo que todos podemos coincidir de que podemos esperar algo mejor. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo a los equipos actualmente en la liga? Y ahí nos vamos, obviamente, a la estructura y otros aspectos que afectan a nuestro fútbol. Yo solo, y para que haga la pausa, Juan Carlos, si Platense, que era una muerte anunciada de varias fechas, después pudo reponerse un poco, pero igual descendió. ¿Ustedes creen que si el técnico hubiera sido extranjero no hubiese renunciado antes de descender? No lo sé, Yo creo que sí. no lo sé. Ha pasado. Ha pasado. Bueno, tengo que ir a pausa. Y cuando regresemos medimos el termómetro de la opinión a través de nuestras redes sociales y seguimos conversando aquí con Nerlin, con Oscar también, Oscar Salgado y Oscar Fun, igual que con Jimmy Arturo Rodríguez. Volvemos. La primera parte de mi carrera como técnico yo le dediqué mucho tiempo a todo lo que era el conocimiento táctico, el técnico, el físico, todo lo que era involucrado en el rendimiento del jugador. Quizás al terminar con la Universidad Católica el año 96, en esos 2 años y medio, haciendo una evaluación de las cosas positivas, de las cosas negativas, de lo que yo sentía y conversando con muchos jugadores también que había tenido yo dirigiéndolos, yo creo que dentro de lo que uno va tratando de aprender día tras día, es que dentro de un grupo de humanos, de futbolistas, yo creo que la parte ambiental es fundamental. Uno que tiene que tener la capacidad a nivel profesional de llegar a personalidades distintas, del poder juntar todas estas personalidades para poder hacer un objetivo común, donde cada uno se siente importante, donde los que no están jugando se sientan también involucrados. Yo creo que la mejor manera justamente es en la mente cómo uno le puede tratar de tocar distintos switches de emoción donde el jugador realmente se sienta comprometido en un proyecto. Continuamos en A Fondo, un poco un sabroso criterio de una personalidad del fútbol mundial, un chileno que triunfa en Europa y con un criterio muy consolidado. Vamos con Antonio Palacese. ¿Algunas opiniones que vale la pena destacar, Antonio? Sí, buenas noches Juan Carlos, buenas noches compañeros. Sí, la gente se está actualizando en redes sociales, se está comentando. Dice Marco Núñez, saludos desde Chahuites, Corpus Choluteca, fiel televidente de Fútbol a Fondo. Saludos al mejor penalero, el campeón del pueblo, el gran Jimmy Arturo Rodríguez. Por ejemplo, también Carlos Giovanni Cerrato. Saludos a todos, en especial a Cocli Salgado. Fuimos compañeros de colegio. En el colegio era quien armaba los campeonatos intercursos. Desde ahí llevaba pinta de entrenador. Saludos a todos. También nos dice por aquí Luis Alvarado. Yo pregunto por qué siempre entrevistan a Humansor, Turcios y Escalante. ¿Y ellos a quién han dirigido? ¿Qué han ganado? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo pueden ellos manejar el colegio de entrenadores? Que alguien me explique. ¿Por qué siempre buscan a ellos? Yo pienso que son argolla. Algunos comentarios, Juan Carlos, compañeros, que la gente tiene en redes sociales. Bueno, ¿están en la argolla o no? Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.
¿Qué piensan de la cita de Pellegrini? Hay técnicos distintos, ¿no?, de otros. Hay unos que son obsesionados con la táctica, otros que tienen esa buena táctica pero mala gestión en el camerino, resolver conflictos. El camerino está lleno de muchas personalidades. Un buen entrenador de cancha, pero la gestión del grupo no es la mejor. Un buen cochero, es decir, manejar bien el partido, el cambio, interpretar el rival y ser un entrenador a distancia. Yo aquí voy a citar al profe Chelato. El profe Chelato decía, o sea, ser entrenador es lo más sencillo, porque es simplemente diseñar en ese papel la sesión de entrenamiento y la voy a ejecutar a la cancha. Para que usted se convierta en un buen coach va a ocupar unos 20 años. Coach es el partido. El partido, la dirección del partido, un buen cambio. Y si quiere ser estratega va a necesitar unos 40 años. Pero te estaba echando un poquito de miedo para que no lo molestaras tanto. Pero la realidad porque es a él le así. llegó rápido. Sí. A él le llegó rápido. Vos tenés a veces un tipo que lo ves en cancha y decís, para ver. Claro, esto va evolucionando tanto que con Juan Carlos lo mencionamos muchas veces, por ejemplo, el recurso de la tecnología, que ha facilitado todo. Lo que vi esta semana me sorprendió ver a este Trent Alexander-Arnold conectado con unos sensores que le van midiendo lo que está haciendo su cerebro mientras patea una pelota. ¿A dónde están? La información. La información que, obviamente, ¿y qué haces con la información? Antes era mucho percepción, yo creo que. Pero también ahí también entra el manejo de grupo que decía Cocli y saber tampoco guiarse totalmente por la tecnología. Porque la máquina no está en la cancha. Sí, totalmente. El jugador depende también de lo que el jugador diga, cómo se siente. Estoy cansado, quiero seguir, no me duele, sí me duele. Aunque la máquina diga otra cosa. Entonces, eso creo que es donde tal vez también se falla en la parte del liderazgo del entrenador hacia el futbolista. ¿Estás de acuerdo, Cocli? ¿Nerlin? Sí, hablan muy claro. ¿Y el jugador evolucionado? ¿Más perverso hoy que antes, las redes sociales? Bueno, tiene también esa información un poquito que dice Jimmy, ¿va? Tiene más información que la que quizás se tenía antes, ¿no? ¿Pero más distracción? ¿Más conexión? Sí, por eso mismo es que hay que conectar con él. El entrenador tiene que tener esa capacidad de poder conectar con él. O sea, ser técnico no es nada fácil. No solo es hacer una alineación. Por eso hablábamos de que, por eso decía al inicio, lo que te hace pasar asignaturas, pero el entrenador te lo da al tiempo. Es que el mejor ejemplo lo tienes ahorita, disculpa Juan, experiencia. En los dos finalistas que tenés ahorita. España, ¿de qué lugar venía? El último lugar de la tabla. ¿No? Sí. Y un cambio drástico de un partido a otro. Un técnico como el profesor Vargas que les encendió una chispa, como dicen, España en la final y 11 partidos al hilo. Viene Medina, supuestamente Motagua 5 partidos. Ni para entrar a la liguilla. Y ahorita lo tienes. O sea, tú ves un equipo organizado, tú ves un Ángel Tejeda que parecía que no existía en este campeonato y el otro día prácticamente en las 3 acciones de gol es el que resuelve. Jesse Moncada que no existía, el muchacho Jonathan Núñez y ahora son la columna vertebral de Motagua. O sea, un técnico que tal vez con una idea de juego, con un mensaje, con una gestión como hablamos y le vienen a cambiar esa chispa a los jugadores. Por eso cada vez en el fútbol toma más importancia la gestión, el manejo, el animar a un jugador, el reanimarlo, mejor dicho. Vargas y la Tota coinciden en eso, los dos. Los mismos futbolistas recibieron. El que perdía contra Maratón en la jornada 5 era el España, el mismo era al siguiente partido. El mismo equipo agarró Vargas que dirigió al Potro. El mismo equipo agarró la Tota que venía dirigiendo Bando y antes Diego Vázquez. Él desde lo anímico levantó un equipo. Hoy Motagua está cerca de ser campeón. Primero porque vimos una intensidad, unas ganas de ganar. Desde el entusiasmo grupal, él levantó a Motagua. Por eso es que es tan importante ahora el parte anímica. Sí, lo de Medina es curioso porque vos ves su currículum y no viene con un recorrido tan impresionante como Lavallén o como Pedro Troglio. Sin embargo, en pocos partidos logra establecer un equipo con orden, con disciplina, con un objetivo que todos trabajan por ese objetivo. Y su entorno se lo permite. ¿Hay técnicos hondureños que tienen esa capacidad de ser el revulsivo? Creería que sí. Claro, creería que sí. Yo creería que los hay, pero insisto en enfocarse en los problemas que... No hay oportunidad para eso. Bueno, entonces por eso es lo que creo que hemos estado conversando.
¿Cómo se puede ganar esa oportunidad el técnico nacional? Mencionándolo, comentándolo, no solamente eso, ¿no? Yo creo que, insisto, lo que se está haciendo hay que mencionarlo, publicarlo, comentarlo, el estudio que están llevando a cabo. Pero esa es la mentalidad del que toma la decisión. Bueno, pero Y tiene aquí que llegarle volvemos mensaje al a él, mismo tiene punto. que llegarle mensaje al que toma la decisión. Y es el que le toca decidir. Igual- Si es el dueño del equipo, si es el presidente o la federación, es una conducta, es algo que están convencidos de que es de esa manera. Carlos, en el fútbol no hay fórmulas ganadoras, ¿verdad? ¿No hay? No hay fórmulas ganadoras en el fútbol. No. Únicas, no. Castellón decía que Honduras no era el único país donde había mayoría técnicos extranjeros. Bueno, ahí el profesor de un dato que no es tan cierto. En Costa Rica, 8 de los 12 de la primera edición son ticos. Porcentaje Pero en muy Guatemala grande. son 2 nacionales Sí, nada más. ahora, en la misma Costa Rica, que ha ido a 5 mundiales, el técnico solamente es... un técnico tico ha dirigido un mundial. Los 4 han sido extranjeros. Bueno, Guimaraes es Entonces, prácticamente... Pero son fórmulas que se repiten y no en todos lados funcionan igual. Sí, pero el técnico es colombiano. Colombia ha elegido un argentino Sí, antes total. que Rueda. Ecuador lleva México. un mundial, lo lleva un argentino, como decía también. Quiero leer entrenadores último torneo en Costa Rica. Aquí está, justamente. Acá está. No, estos son nacionales. Costa Rica son Andrés Carevic, de la Alajuela, Medford, Segura, Justin Campos, que son ticos. Los 4 siguientes al argentino son 8 costarricenses y 4 extranjeros. Claro. 8 de 12. En Guatemala son 2 nacionales y 10 extranjeros. En El Salvador creo que la relación anda más o menos como Costa Rica. Quiero ver la del Salvador. Acá. A Silvio Ruthman dirigiendo en Guatemala. 8-4, 8 locales, 8 nacionales, 4... Otro dato que daba Castellón también, solo son 10 equipos. Solo son 10 equipos. Por eso el mercado laboral para el técnico, yo te admiro, Nerlin, que hayas apostado a esa profesión. Es bajo. Porque es bajo, el empleo es bien y susceptible además. Sí. Puedes hacer incluso un buen trabajo y no tener resultados. Es caprichoso a veces el fútbol, ¿no? Bueno, vamos a hacer pausa comercial y regresamos para las conclusiones. Estamos hablando de un deporte colectivo, un deporte en el que el grupo tiene que estar por encima de cualquier individualidad. Pero también es de sabios saber integrar a este tipo de jugadores especiales para que colaboren con el grupo. Y al final el jugador se integra. Este es el mérito del entrenador, saber hacer jugar a cada uno su rol, sabiendo que hay jugadores que dentro del campo, por su posición y por sus características, pueden aportar mucho más. Saber integrar, el mérito del entrenador, saber integrar. El grupo por encima. Sí, pero este jugador aquí, porque yo, por ejemplo, le destaco a Medina, que al Camellito Delgado lo vemos siempre por dentro y ahora resulta que está por fuera. O a Núñez, un día apareció por fuera, otro día aparece por dentro. Bueno, en un momento Entonces, contra Olimpia jugaron Castellanos y Núñez y Camello Delgado, o sea, características de jugadores que han sido volantes centrales. sí, entonces, esa capacidad del técnico de colocar las piezas donde pueden funcionarle bien. Y convencer al Hay jugador. prueba y error, ¿no? Venía de Darle esa perder posición. cinco partidos, entonces Hay prueba algo y notó error. y buscó. Hay prueba y error. Bueno, estamos llegando al final del programa. Estamos en la etapa de valoraciones, de conclusiones. Por supuesto que hay ópticas distintas. ¿El periodismo qué responsabilidad tiene en esto? Va mucha. Por ejemplo, ¿cuáles? Y, por ejemplo, dame varias líneas ahí para... Yo digo que también viene siendo la misma perspectiva, ¿no? De repente esperar más. Esperar de más. afuera, esperarlo más. El análisis es un poquito más tranquilo, más paciente, porque no conoce, porque viene llegando, porque necesita tiempo.
En cambio, el Nacional, como ya está aquí, es un poquito más feroz, ¿no? Más de resultados más inmediatos. Yo con la confianza que tengo en Jimmy, se lo he dicho en algún momento, ¿no? Siento la confianza porque lo veo no solo en algunos equipos, en la selección igual. Hay más paciencia para el mismo periodismo para darle ese tiempo al entrenador de afuera, ¿no? Hay una como que quieren ver algo diferente, quieren algo distinto. Habla en algún momento Oscar de tendencia, tecnología, de datos. Entonces como que él necesita más tiempo para conseguir esas cosas. Ojo, ahorita hablamos de Medina, que en poco tiempo vino y hizo lo que hizo, pero aquí Tato vino, hizo lo mismo, regresó y le fue mal. Entonces hay técnicos también que vienen, van y vienen y se van. Y se fue. Por eso digo, entonces uno percibe también que se fue porque él se va. En las 2 veces se ha ido él. Como te decía la vez pasada, hay varios casos que no ven. A ver, mencionábamos lo de Nahum, por ejemplo. En Nahum, claro, al ver algún comportamiento, lo menciono porque lo vimos y conozco a Nahum. Comportamiento de la afición obviamente se desgasta y se ve, pero con algunos otros de repente se les acompaña un poquito más, incluso utilizando los medios. Alguna historia, alguna espera. ¿A vos te parece que nosotros generamos tendencia buena o mala? Por supuesto, Juan, por más que no me lo quieran decir, pero ustedes son parte. Vos has estado en medios de comunicación. Sí, claro. Sos un comunicador. Sí, por supuesto, porque uno lo conoce, lo sabe, y son importantes. Por ejemplo, dame un caso, dame un ejemplo. Por ejemplo, algunos comportamientos que sí los ha sufrido alguna malsana, si le querés llamar así, porque no lo puedo llamar de otro modo, ¿no? Eso, que mala prensa. Mala prensa. Por ejemplo, con Ramón, por ejemplo, creo que lo conocemos tanto, sabemos la carrera que ha tenido y a veces somos muy groseros. Con Chelato también era grosero mucha gente, incluso gente que hoy ya no está, por ejemplo. ¿Qué crees que le van a decir a Ancelotti si pierde el sábado? Bueno, lo mismo que quisiera que le dijeran también a Primi, que le dijeran también al que fracasa y que es de afuera. Pero esto es así, ¿no? O sea, como que... Por eso digo, porque me como que no aceptarlo es como desconocer una realidad, ¿no? Gana el que es bueno y pierde el que es malo, pero en un equipo te votan por malo y en el otro te contratan por bueno. Pero por eso hablamos durante la mesa que hay momentos que algunos ganan y exacto, pero esa es la naturaleza de la industria. ¿Por qué votaron a Diego Vázquez del Motagua? Porque ya no le daba, según los directivos. ¿Y por qué lo contratan en la federación? Porque es el técnico que puede sacar adelante este proyecto. Entonces, te vas por malo y te contratan por bueno. Es crudo, pero es así. Pero bueno, cuando vos me decías... en algún momento uno siente eso, el técnico hondureño lo siente, que no lo esperan tanto. Y sabes que es ingrata ese trabajo de ustedes, porque lo sufre tu hijo, tu esposa, tu familia, tu mamá. Pero ¿cómo podemos deformar una realidad? Por ejemplo, si Vargas está en Olimpia, los árbitros le afectan. Si Vargas está en Maratón, los árbitros les afectan. Si Vargas está en el Real España, los árbitros le afectan. Hay que convivir con esas realidades. Y son medias mentiras y medias verdades, según el momento. Contra eso, ¿y nosotros a dónde vamos? A dónde va el resultado. Porque nosotros no tenemos responsabilidad ni del que gana ni del que pierde. Premio no nos dan. No, pero pero hay opinión. Bueno, pero... Hay opinión. Pero esto basada en hechos, basada en lo que vemos. Por ejemplo, Jimmy es un asiduo defensor del Primi Maradiaga. Y desde el afecto, creo yo. No tiene nada que ver afecto. Bueno, el equipo del Primi descendió. A ver, pero y yo no le tengo yo no puedo tener la misma percepción tuya que... Exactamente. Yo puedo tener tu percepción que vos, ya que me estás señalando a mí, que vos no tenés mucha simpatía por Ramón. Yo no tengo... Bueno, pero esa es la percepción que yo puedo tener. Yo no tengo... es que yo tengo por afecto, yo por su capacidad, ojo. Bueno, está bien, perdón. Sí, no, porque por su trabajo y porque sus equipos tienen su sello y su experiencia habla por él. Vale. Si hoy la cara del entrenador nacional es Ramón Maradiaga. Esa opinión, por ejemplo, está como desafiliada de donde vamos el resto. Porque nosotros nos vamos casi siempre con el resultado. Lavallén, si te tomas un café con Lavallén hoy,
para él hizo un buen trabajo y lo que no le esperó fue el tiempo y los resultados. ¿Cómo se lo contamos? ¿Cómo explicamos una derrota aquí que una derrota es buena? Es difícil. Sí. O como Oscar, Sí, vos que estás no, también en medio. Yo no coincido un poco con lo que dice Nerling. Por ejemplo, Primitivo Maradiaga descendió a Platense y siento que la prensa no fue cruel con él. Para otro técnico seguramente hubiese sido una crítica más despiadada, más fuerte, más grosera. Pero sí coincido con lo que dice Jimmy, que Primi se ganó un poco eso, por su trayectoria, porque en algún momento Primi fue un técnico ganador. Y los triunfos a los técnicos lo respaldan. Ahora, si un técnico viene arrastrando fracaso tras fracaso, va a ser muy difícil que la prensa, la opinión pública, la dirigencia lo pueda sostener, los pueda soportar, los pueda avalar. Entonces, en la medida que un técnico construye un perfil de ganador, un fracaso no va a representar, en cuanto a prensa, en cuanto a opinión, no creo que genere. Yo quiero un técnico nacional que le ponga las condiciones que le pusieron a Pablo Lavallén. Por ejemplo, yo quiero que le pongan un técnico nacional con las condiciones, con el plantel que tiene, con el apoyo que pueda tener, con el recurso que pueda presentar, y entonces empecemos a evaluar a ese técnico nacional bajo esa percepción. Acá, insisto, lo de Názares fue notable, esta temporada notable, y por eso lo mencionamos tanto. Lo del profe Cáceres con Real de Minas, yo creo que también aguantar un año sin que le pagaran y conseguir los resultados que tenían y motivar a su plantel a pesar de esa falta de pago, no cualquier técnico creo que podría trabajar bajo ese entorno, bajo ese ambiente. Entonces, yo sí creo en la capacidad que puede haber, pero también creo que tienen que preocuparse por una capacitación, por aprender más, por desarrollarse más y saber que está esta amenaza, este concepto de los de afuera, entonces hay que luchar contra eso y tienen que luchar por esa oportunidad y aprovecharla. Sí, solo sumado a lo que dice Jimmy rápido, es más, el técnico nacional vive mucho de un triunfo viejo. Castellón, cuando hablamos de Castellón, ¿qué decimos? El último campeón del fútbol de Honduras nacional, hace 7 años. Y él vive de eso y tiene renta todavía de eso, Castellón. Sí, pero volvemos al mismo, es el que ha tenido la posibilidad de competir en la isla. De la mayoría de quienes ganan son los equipos grandes, 2 o 3. Diego, que estuvo casi 8 años y medio, Olimpia, que casi siempre es de afuera y gana, y el Honduras Progreso, porque fue una excepción. Bueno, el Honduras Progreso fue en los últimos 20 torneos, creo que. Sí, no, y Real Sociedad que no salieron campeones, ¿no? Pero estar en la final, para Real Sociedad, para Victoria y lo para que decía él, nosotros, como ahora se usan mucho los datos y son cosas también que a veces, porque uno siempre intenta defender eso. La mejor presentación que tuvo una selección mayor en un mundial fue con Chelato, técnico nacional, porque se habla mucho de datos ahora. A nivel de equipos, bueno, en el 2001, en el mismo año, Ramón Maradiaga, el 3er lugar en la Copa América, técnico nacional. Hablo de logros. Bueno, Chelato fue campeón de CONCACAF incluso, un trofeo que está en Cihuatepeque. Y a nivel de equipos, el máximo logro lo hizo el Olimpia, clasificando Mundial de Clubes con Edwin Pavón. Entonces, esas cosas, bueno, y le agrego, lo de Joche Valladares tiene un récord a nivel mundial de un técnico que va a 3 mundiales consecutivos en U17, hondureño. Entonces, lo que uno ve es que prácticamente yo creo que esas cosas, que aunque son antiguas y son de mucho tiempo, son cosas que se han logrado y que pueden servir para que el directivo se dé cuenta que también hay madera. ¿Y por qué el España no le da la oportunidad a Joche Valladares teniéndolo ahí? No, lo tiene trabajando en las menores, en la estructura del equipo. ¿Es un poco tu caso, Cochlin? Sí, a veces. ¿Se estigmatizan los técnicos como...? Yo creo que más que todo el concepto de que te volvás como institucional se vuelve una debilidad para ser un potencial candidato al primer equipo, ¿verdad? Yo creo que eso pasa en todo el mundo. Yo creo que más bien eso es una oportunidad para revalorizar al entrenador, por lo que decía Jimmy, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos llegando al final, ahora sí. Conclusión final, Oscar. Para mí, 2 puntos importantes que podrían servir como conclusión es esa. El entrenador se debe revalorizar, prácticamente no puede llegar a un club y que sea casi el presidente que ponga
las condiciones y los docentes encargados de manejar a los entrenadores o no sé cómo decirlo, definitivamente se tienen que conciliar sentar la en una parte mesa. gremial. Sí, se tienen que sentar en una mesa. Ok. Nerling. Y yo creo que al final es igual agradecer porque es un buen tema, ¿verdad? Seguramente vendrán muchos más, pero siempre pasa un tema de organización, ¿no? Y hay que decirlo, tenemos que ser más organizados desde la cabeza, porque los entrenadores solo somos un peldaño, un escalón. Un escalón. No tomamos decisiones más que en el campo, para entrenar, para escoger una metodología, direccionar un equipo, pero antes alguien tiene que decidir. Y está claro que en los últimos años, a nivel de federación, no se ha decidido bien. Y los equipos ya tienen alguna pauta que les funciona por ratos. Les funciona por ratos. No son verdades tan absolutas. Don Oscar Funes. Bueno, primero agradecer la invitación. La verdad que ha sido un placer compartir opiniones, criterios, datos. Yo creo que la mesa ha cumplido un objetivo importante. Usted siempre dice buscar soluciones, posibles soluciones, cuáles son las causas. Y creo que hoy han salido a la luz respuestas. Salió a la luz el tema de la conciliación que debe haber ahí. Lo que marca Cochli me parece muy acertado. Tiene que revalorizarse el entrenador. Pero no solamente en el aspecto de ir donde el dirigente y sentirse un poco más, sino que realmente ser un poco más. Desde la metodología de trabajo, desde la formación, ese perfil para mí debe cambiar. Desde el perfil que una persona, con todo respeto, que simplemente es bachiller, pueda ser entrenador de un equipo de primera división, creo que hay que elevar un poco el perfil. Revalidar títulos cada 2 años, esa conciliación entre el colegio y la escuela, y muchas cosas más, ¿no? Pero en cuanto a los entrenadores, creo que la mesa ha brindado muy buenas soluciones. Dime. Mi querido Juan Carlos, ha sido un gusto. Chaco. Cierre periodístico. Creo Nerling. No, hay que buscar profesionalizar más el fútbol en todo aspecto. Y los entrenadores son una parte, como mencionan. Hay que apoyar al hondureño. No hay que, y no solamente por ser hondureño, sino que sabemos que tienen la capacidad, pero también sabemos que a lo interno no siempre somos felices de ver a otro triunfando. Y cuando viene alguien distinto, pues somos más abiertos a ese espacio. Hay capacidad, hay que luchar. Ustedes tienen una lucha por delante. Tienen esa lucha por delante de buscar esa oportunidad, ojalá la tengan, porque queremos seguir disfrutando de este deporte que todos disfrutamos del fútbol, mejorando el fútbol, mejorando a los jugadores, formadores como Cochli. Los equipos nacionales deberían de tener una estructura también desde abajo. Desde ahí pueden aparecer muchos de los técnicos que se gradúan, oportunidades de tener esa experiencia, de tener ese recorrido y después llegar a primera para que sigamos creciendo en el fútbol, no estancarnos como estamos al parecer ahora, mi querido JC. Así es. Como bien dice Nerling, el cuerpo técnico o los entrenadores son apenas una escala, un peldaño en medio de una estructura bastante amplia en lo administrativo, en la infraestructura, en la formación, en la organización, en el arbitraje. En realidad que es una complejidad tremenda lo que representa esta industria. Quizás muchos de nosotros o quienes nos gobiernan desde el plano administrativo se sigue viendo esto como en antaño, ¿no? Que era un entretenimiento muy común, y esto en realidad es una industria mundial, es global, está integrado, es un gran negocio incluso. Digamos que la FIFA es la matriz y la representación, la sucursal en Honduras es la Federación de Fútbol, y ahí emana un montón de subestructuras. Esperemos algún día poder gozar de esas situaciones más óptimas que las que ahora mismo tenemos. Gracias, Cochli. Gracias Oscar, a ustedes. El Cochli es por la confianza, ¿no? Y así es como un nombre artístico. Gracias, Nerling. Encantado con esta invitación. Gracias. Y don Oscar. Con gusto, muchas gracias nuevamente. Campeón del pueblo ganó Mourinho. Mira, 1-2
Bueno, Chaco ya siento que no, pero 2 de los que son 9 de cada 10, mira, acá están. Y que quieren que te gane. Sí. Esforzate. Bueno, gracias a todos por su atención. Hasta aquí.